Bienvenidos a nuestro estudio de Gálatas, Un estudio inductivo. con el pastor Víctor Manuel Buitrago. Gálatas, la carta de la libertad cristiana. Esta fue la carta que separó definitivamente al cristianismo del judaísmo. Bienvenidos. Bendito Señor, cada vez que nos acercamos a estudiar tu palabra, nos acercamos con profunda reverencia, con temor y temblor, porque lo que estamos haciendo es estudiar tu palabra. Y por eso te ruego en este momento que tu Espíritu Santo me guíe y nos guíe a quienes estamos aquí ante este tiempo de aprender de tu palabra. Nos guíes con el poder de tu Espíritu Santo para que podamos hacer un estudio que glorifique tu nombre, te glorifique a ti y que nos edifique a nosotros y nos ayude a vivir cada día más conforme a tu voluntad. Gracias, Señor, porque yo sé que tú nos guías, nos tomas de la mano y nos llevas a través de este estudio. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bienvenidos a nuestra lección número 11 de Gálatas Inductivo. Hoy vamos a tocar capítulo 4, desde el versículo 8 hasta el versículo 15. Y para esto voy a empezar leyendo los versículos 8, 9 y 10. En el pasado, cuando ustedes no conocían a Dios, eran esclavos de dioses falsos, pero ahora conocen al verdadero Dios. Mejor dicho, ahora Dios los conoce. Entonces, ¿por qué vuelven a esas reglas elementales, inútiles y débiles que tenían antes? ¿Quieren ser esclavos de ellas otra vez? Ustedes están celebrando ciertos días, meses, estaciones y años. Aquí comienza nuestro tema, que es un tema bien interesante dentro del estudio de Gálatas. Los Gálatas, antes de convertirse al Señor Jesucristo, eran de origen pagano o judío. ¿A qué se llama débiles y pobres rudimentos? ¿Qué son los rudimentos? Estaba Pablo en contra de las fiestas religiosas. Después del cautiverio en Babilonia, la idolatría dejó de ser un problema para Israel. Incluso en todo el Imperio Romano, los judíos se destacaron del resto de las culturas y países por su monoteísmo, por lo cual los Gálatas no serían de origen judío, sino que provenían de un pasado pagano e idólatra. Porque Pablo escribió: en otro tiempo servíais a los que por naturaleza no son dioses. Eso era inadmisible entre los judíos. Es evidente que se trataba entonces de paganos que se habían acercado a las sinagogas judías y se habían hecho prosélitos. Luego, como resultado de la predicación de Pablo, habían abrazado la fe cristiana. Pablo llamó débiles y pobres rudimentos a la obligación de guardar ciertos días sagrados para los judíos, tales como el Sabbat o día de descanso, que comenzaba el viernes al ponerse el sol y concluía el sábado a la misma hora. La observancia de los días de los panes sin levadura, la Pascua y otras fiestas estaban tocándolos. No cabe duda que a los Gálatas les habían enseñado que si no guardaban esos días no podrían ser salvos. La palabra que se traduce por rudimentos en el griego es stoicheia, que significa elementos que constituyen el mundo material, principios básicos, lo elemental. Estaba el apóstol Pablo en contra de las fiestas
religiosas? De ninguna manera, porque él mismo las observaba, según leemos en Hechos capítulo 21, versículo 24, donde Jacobo le dijo: purifícate con ellos y paga sus gastos para que se rasuren la cabeza, y todos comprenderán de que no hay nada de lo que se les informó acerca de ti, sino que tú también andas ordenadamente guardando la ley. Incluso Lucas registró que él mismo, acompañando a Pablo, guardó ciertos días. Dice Lucas: y nosotros, pasados los días de los panes sin levadura, navegamos a Filipos. Esto está en Hechos 26. ¿Cómo entonces se entiende esto? Por un lado, reprochó a los gálatas por guardar los días, los meses, las estaciones y los años, y por el otro, él mismo los guardaba. ¿Hay aquí alguna contradicción? No, yo no creo, en absoluto. Aquí nos enfrentamos a dos situaciones diferentes. Pablo no estaba en contra de las fiestas religiosas, sino en contra de la creencia que esos días tuviesen alguna gracia o acumulen algún mérito para nuestra salvación. Una cosa es guardar los días, los meses, las estaciones, los años con libertad, y otra es esclavizarse de esos días. La pregunta de Pablo es: ¿cómo queréis volver a los débiles y pobres rudimentos a los cuales queréis volver a esclavizar? Jesucristo también guardaba los días de fiesta de los judíos. Recuerde que él era judío, pero se movió con libertad en esos días, haciendo cosas que a los religiosos los escandalizaban. Los días de fiesta religiosas son para nuestro descanso y alegría, no para atarnos y dejarnos bajo la amenaza de un castigo o un sentimiento de culpa. Voy a leer ahora Gálatas capítulo 4. Ahora voy a leer el versículo 11, que dice: me temo que todo el trabajo que he hecho por ustedes no haya servido de nada. Esto sí es desafiante para cualquier ministerio. A veces uno se siente arando en el desierto. Y eso es triste, cuando uno se siente arando en el desierto. Yo he sido pastor ya por este año completo 50 años de ser pastor. Y son muchos los momentos en los que he llegado a pensar como el apóstol Pablo: parece que he trabajado en vano. ¿Cuándo pensamos que nuestro trabajo para el Señor fue en vano? Mire, cada experiencia es diferente. Sin embargo, podemos mencionar 4 situaciones que producen temor al fracaso de una gestión. Primero, cuando se destruye lo que construimos. Por ejemplo, después de renovar la iglesia, cambiando estructuras obsoletas, vicios y todo lo que impedía el crecimiento de la iglesia en el transcurso del tiempo, el liderazgo opta por restablecer el viejo modelo que fue abandonado. Segundo, cuando se enseña lo contrario de lo que enseñamos. Este fue el caso de la iglesia de Galacia. Todo lo que Pablo enseñó sobre la ley, sobre la gracia, sobre la fe, fue cambiado, convirtiéndose en otro evangelio. Tercero, cuando la gente se va. Después de años de evangelismo, de discipulado, de enseñanza, aquellos que fueron el fruto de nuestro esfuerzo optan por irse a otra iglesia o de no asistir más a ninguna congregación. Y esto sí es, yo creo que esta es una de las partes un poquito más
desalentadoras para uno. Lo que voy a decir es una experiencia mía. Nosotros trabajábamos con un grupo de personas que el gobierno canadiense permite que vengan, en este caso centroamericanos, que vengan a las granjas aquí en Canadá para que trabajen, para que laboren la tierra. Entonces, ellos llegaban a un edificio, la empresa que los traía contrató varios apartamentos en ese edificio y en cada apartamento podían hospedar 4 o 5 de los trabajadores y de así ahorraba dinero la empresa y también ahorraban dinero los trabajadores porque compartían el costo del arriendo. Nosotros comenzamos a hacer un trabajo de evangelismo con ellos, desde cero, desde comenzar a pedirles que nos permitieran explicarle el plan de salvación. Una vez les habíamos explicado el plan de salvación, comenzamos con ellos el estudio del Evangelio de Juan, que eran 5 lecciones. Terminadas las 5 lecciones, entrábamos a un plan les estoy hablando del proyecto Felipe de la Liga Bíblica, y después entrábamos a Descubra. Iniciamos con un grupo grande, y eso esto es normal, natural, que en el camino algunos se van desinteresando, no vuelven, no reciben más el estudio, pero que un grupo de más o menos unos 15, 20 que iban ahí estudiando con nosotros, ya íbamos terminando el Descubra 1 y vamos a comenzar el Descubra 2, y apareció un pastor de otra iglesia y yo no sé cómo lo hizo, pero los convenció y se fueron con él. Éramos nosotros quienes los habíamos evangelizado, éramos nosotros quienes los habíamos llevado al primer proceso del discipulado. Yo los acompañaba aunque yo no sé inglés, pero yo ya sabía el mecanismo de cómo se envía dinero desde Canadá. Ellos necesitaban enviar dinero a sus familias en Centroamérica. Yo los acompañaba, yo los llevaba en mi carro hasta allá, hasta el lugar, les explicaba cómo se hacía, los esperaba. Cuando terminaban, volvía y los llevaba hasta sus apartamentos. Yo hice un trabajo tremendo con esta gente. Y llegó un momento en que vino otro pastor y se los llevó a todos. Ahí es cuando uno siente que trabajó en vano. Y creo que el apóstol Pablo, claro, yo no me voy a comparar con el apóstol Pablo, de ninguna manera me voy a comparar con el apóstol Pablo, pero creo que esto es lo que sentía el apóstol Pablo cuando vio que los Gálatas estaban tomando sus caminos. En cuarto lugar, cuando la gente permanece pero nos rechaza. Eso es muy común. Están ahí, pero ellos quisieran que nosotros nos fuéramos. Ellos no se van, pero quieren que uno como pastor, como líder, se vaya. En cada reunión sentimos una tenaz resistencia a nuestras predicaciones o enseñanza. Vemos una total indiferencia y apatía a los proyectos que presentamos. O a veces oímos continuamente críticas tanto a lo que predicamos, cómo dirigimos el culto, cómo se lleva adelante la alabanza y todo ese tipo de cosas. No es extraño que digamos entonces como Pablo, me hacen temer que me haya fatigado inútilmente por ustedes. Esto dice en la versión latinoamericana. Muy bien, voy a leer ahora Gálatas capítulo 4, el versículo 12. Hermanos, les ruego que se adapten a mí, así como yo me he adaptado a ustedes. No me han hecho ningún mal. No me han hecho ningún mal. Ahora, ¿qué enseñanza nos puede dejar este versículo que estamos mencionando aquí? Podríamos rescatar 2 grandes enseñanzas con este versículo. Primero, el que comprende a los demás. Ese que comprende a los demás puede pedir comprensión. El apóstol Pablo se puso en el lugar de los Gálatas. Se hizo como ellos. Escuche, se hizo como ellos. Trató de pensar como pensaban, de sentir lo que sentían. Se adaptó a su escala de valores para poder comunicarles el Evangelio de Cristo. Ahora,
les pide que den el paso que Él se animó a dar. Les pide que lo imiten, que lo imiten. Si queremos tener derecho de exigir algo a la iglesia, debemos ver hasta dónde nosotros fuimos imitables y que podamos ver también si lo que exigimos a otros, nosotros lo llevamos a cabo. Pablo dice, pónganse en mi lugar. Pónganse en mi lugar. Hermanos, pónganse en mi lugar, por favor, que yo por mi parte me pongo en el suyo, dice la Nueva Biblia Española. En segundo lugar, aprendemos aquí que el que intenta corregir debe clarificar. Dice, ningún agravio me habéis hecho. Y lo dice para que nadie piense que él tenía algo guardado en su corazón, de pronto una herida o un resentimiento, y que la carta era como un desahogo emocional disfrazado de un tema teológico. Ustedes no me ofendieron. Si el apóstol Pablo hubiera guardado silencio al respecto, el camino de la corrección hubiera resultado mucho más largo, porque se enfocaría en una situación imaginaria y no en la verdad. Por eso debemos aprender a cerrar las puertas equivocadas para que el pensamiento siga su curso correcto y la corrección sea efectiva. Si no, grave la situación. Voy a leer ahora en Gálatas 4, versículos 13 al 15. Los visité por primera vez debido a que estaba enfermo. En ese tiempo les anuncié la buena noticia de salvación. Mi condición física era una molestia para ustedes, pero no me despreciaron ni me rechazaron. Al contrario, me recibieron como si yo fuera un ángel de Dios, como si yo fuera Jesucristo mismo. En ese momento estaban muy felices. ¿Dónde está la alegría ahora? Yo soy testigo de que hasta se habrían sacado los ojos para dármelos si hubiera sido posible. Estos son los pasajes que nos enseñan un poquito acerca de la vida de Pablo, y en este caso de ahí se ha tomado para pensar un poquito en la enfermedad del apóstol Pablo. ¿Qué lecciones aprendemos aquí sobre la enfermedad? ¿Qué enfermedad pudo haber tenido el apóstol Pablo? Pablo mencionó aquí dos cosas que llegaron a ser transitorias o pasajeras para los gálatas. ¿Cuáles son esas cosas? Aprendemos en primer lugar que ninguna enfermedad debe detenernos. Pablo podría haber dicho, creo que la voluntad de Dios es que no predique hasta que me sienta bien y que esté completamente sano. Pero no lo hizo. Él siguió predicando como podía. En lugar de provocar rechazo, su enfermedad produjo una gran simpatía hacia él. Dice Pablo que lo recibieron como un ángel de Dios. Segundo, aprendemos que la enfermedad no puede impedir un avivamiento. Si leemos el relato de Lucas, podremos observar que en Antioquía, dice en Hechos de los Apóstoles, dice, casi toda la ciudad se juntó para oír la palabra de Dios. Y la palabra de Dios se difundía por toda aquella provincia. Eso dice Hechos 13, 44 y 49. En Iconio hablaron de tal manera que creyó una gran multitud, y el Señor daba testimonio de la palabra de su gracia, concediendo que se hiciesen por las manos de ellos señales y prodigios. Hechos 14, 1 y 3. Tercero, también aprendemos que ninguna enfermedad debe desanimarnos. El apóstol Pablo continúa adelante superando grandes frustraciones. Juan Marcos lo había abandonado.
La oposición había crecido a tal punto que fue apedreado y lo dejaron por muerto. Y sobre llovido mojado, sobre el dolor causado por las piedras que le arrojaron, debía soportar el dolor de su enfermedad. El mismo Pablo define a su enfermedad como la prueba que tenía en mi cuerpo. Nada lo detenía porque tenía una firme resolución de seguir adelante mientras podía moverse. Esto nos debe dejar a nosotros grandes lecciones, grandes enseñanzas. ¿Qué enfermedad pudo haber tenido el apóstol Pablo? Cuando el apóstol Pablo le escribió a los Corintios, se refirió a su aguijón en la carne. Y aquí deja entrever que ese aguijón podría estar relacionado con alguna enfermedad infecciosa y dolorosa en sus ojos. Una especie de conjuntivitis crónica, porque dice que si hubierais podido, os hubierais sacado vuestros propios ojos para dármelas. Pero esto es solamente una hipótesis, ¿entiende? No es seguro. Yo he escuchado varias explicaciones, y una de las explicaciones que dan acerca de la enfermedad del apóstol Pablo es que parece que tenía los ojos demasiado brotados. Eso era lo que producía su miopía, una miopía severa, y por eso en algunas de las cartas el apóstol Pablo firma al final, porque él no era el que escribía las cartas, siempre las dictaba, había alguien que las escribía, pero al final de las cartas, de algunas, no de todas, pero de algunas, él firmaba, y firmaba con su puño y letra, y por eso dice: miren con cuán grandes letras os escribo, porque como era miope, para poder ver lo que escribía, parece que tenía que hacer las letras bien grandes. Yo creo que de pronto sí era una enfermedad ocular lo que tenía el apóstol Pablo como aguijón en la carne. Ahora, fue una experiencia, fue transitoria su experiencia espiritual. La pregunta: ¿dónde pues está esa satisfacción, felicidad, júbilo que experimentabais? Indica que en ese momento había desaparecido. O sea que ellos habían perdido esa parte. Yo no sé si se puede pensar aquí en que como que perdieron el primer amor. Entonces, esa satisfacción se había esfumado por medio de sus conflictos, sus rivalidades. A menos que uno se renueve todos los días, la frescura del gozo. El gozo no se va. Si todos los días se renueva, el gozo ahí está. La felicidad se apaga solamente si usted deja de estarse renovando. Incluso los hombres y mujeres que han experimentado la gloria de Dios con mayor poder están expuestos a perderlo todo si no permanecen en el Señor, renovándose día a día. Tenemos que renovarnos cada día. Por eso nosotros no podemos vivir de las experiencias pasadas. Había un canto que decía: ayer ya pasó. Ayer ya pasó. Yo te necesito hoy. Es hoy que necesitamos al Señor. Renovémonos hoy con el Señor. En segundo lugar, fue transitoria su consagración. La de los Gálatas, ¿no? Cuando uno está gozoso y totalmente entregado a Dios, es capaz de darlo todo. Los Gálatas estaban así, pero esto cambió. Sus sufrimientos, sus sentimientos hacia Pablo ahora eran otros. Sus corazones no estaban con él. Ahora seguían a otros maestros y seguían otras doctrinas. Esto nos enseña a mantener viva la llama, siguiendo la recomendación de Pablo que dice: no apaguéis el espíritu. Y cuando notamos que se está disminuyendo esa luz, ese fuego, inmediatamente debemos buscar las causas para que siga ardiendo el fuego.
el fuego de Dios nunca se ha de apagar. Si usted lee las instrucciones que se le dieron a Moisés se le dijo que el fuego nunca se podía apagar. De hecho, nunca se apagó. Entonces, el fuego de Dios no se puede apagar en nuestras vidas. Cada día tenemos que renovar nuestras fuerzas y nuestro poder y nuestra vida en el Espíritu Santo. Vamos a tratar de memorizar un versículo y es el de Gálatas 4, 13 al 15, que dice: pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el Evangelio al principio, y no me despreciasteis ni desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo. Antes bien, me recibisteis como a un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. ¿Dónde pues está esa satisfacción que experimentabais? Porque os doy testimonio de que si hubieseis podido, os hubierais sacado vuestros propios ojos para dármelos. Tremendo esta parte del apóstol Pablo reclamándole a los corintios eso. Me gusta esta otra versión. Los visité por primera vez debido a que estaba enfermo y en ese tiempo les anuncié la buena noticia de salvación. Mi condición física era una molestia para ustedes, pero no me despreciaron ni me rechazaron. Al contrario, me recibieron como si yo fuera un ángel de Dios, como si yo fuera Jesucristo mismo. En ese momento estaban muy felices. ¿Dónde está la alegría ahora? Yo soy testigo de que hasta se habrían sacado los ojos para dármelos si hubiera sido posible. Está bonita esa versión. El asunto es que yo cometí el error de no verificar en qué versión era, pero creo que es la Nueva Traducción Viviente. Bueno, ya hemos llegado al final de nuestra lección número 11 de Gálatas Inductivo. Recuerde que si usted quiere puede dejarme sus apreciaciones o sus preguntas o sus desacuerdos ahí dicen los youtubers, ahí en la caja de comentarios. Ahí debajo del video siempre hay una parte donde uno puede escribir comentarios, ya sea de palabras de ayuda, palabras de ánimo, o en mi caso, si quiere refutar lo que yo enseño, puede hacerlo con libertad o compartir lo que usted quiera compartir. Dios le bendiga, lo espero en la lección número 12 de Gálatas Inductivo. Gracias por vernos. Favor inscribirse en nuestro canal. Denos un like, toque la campanita y déjenos su huella con un comentario. Bendiciones.